causarían una insuficiencia aórtica progresiva. En cuanto a la etiología, se da por anomalías en las valvas de la válvula, alteraciones en la raíz aórtica o la geometría de la aorta ascendente. Puede ser de carácter agudo o crónico. Los agudos están más relacionados con endocarditis infecciosa, disfunción de la válvula protésica y traumas, mientras que lo crónico está más relacionado con insuficiencia aórtica degenerativa, que podrían ser, o también podría estar relacionado con algunos trastornos congénitos como la válvula bicúspide o pues las enfermedades reumáticas. En cuanto a la fisiopatología, pues Camilo, mira, una cosita ahí. sí, Dos cositas claves en epidemiología. sí, sí. Digamos, la valvulopatía aórtica es, y entre esos, la estenosis aórtica es la enfermedad valvular degenerativa más frecuente. Ujú, ¿Ok? sí, Degenerativa. ¿Ok? sí, Y como le dijiste, en los pacientes mayores de 50 años. Pero es la enfermedad degenerativa valvular más frecuente. Dentro de la fiebre reumática, cuando el paciente tiene fiebre reumática o tuvo fiebre reumática, ujú, la valvulopatía más frecuente es la estenosis mitral, es decir, la válvula mitral en enfermedad reumática, válvula más afectada. En segundo lugar, es la aórtica. En tercer lugar, la mitroaórtica. En cuarto lugar, la pulmonar. Y en último lugar, y muy raro, la tricuspidia. Espectro de enfermedad reumática. Y el otro punto, ¿alguien sabe cuál es la enfermedad cardíaca más prevalente a nivel del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha leído por ahí de casualidad? La ¿No? comunicación, ¿cómo es que se llama? El agujero comunicante en las dos aurículas. Interauricular. Sí, esa. Esa es la respuesta que siempre dan. No sé por qué siempre dan esa respuesta, pero la arterio- enfermedad cardíaca, ¿ah? el conducto arterioso persistente, ¿no? Creo que se Tampoco. llama. Tetralogía de Fallot. No, así se llama. El oval. Tampoco. No, gracias. Gracias a Dios la tetralogía de Fallot no es la más frecuente. Imagínense ustedes, muchachos. Eso es una enfermedad muy grave. La cardiopatía congénita más prevalente a nivel mundial se llama válvula aórtica bicúspide. Es la válvula aórtica bicúspide, que es un causante de, en este caso, de insuficiencia o estenosis aórtica de grado temprano, es decir, entre la segunda década de la vida, porque la válvula aórtica es trivalva, porque maneja mucha presión. Al ser dos valvas, bueno, tiene varias clasificaciones ecocardiográficas, ser bivalva, estas dos valvas no son capaces de manejar adecuadamente esa presión que sale en cada sístole del ventrículo izquierdo y produce una insuficiencia de estenosis. La prevalencia de la válvula aórtica bicúspide es de 1 a 2% a nivel mundial. Es decir, que si tenemos, por decir algo, 5.000 millones de personas en el mundo, por dar una cifra, entre 50 y 100 millones de personas en el mundo tienen válvula aórtica bicúspide, y eso es una pregunta de examen. Siempre colocan CIA o ductus. Lo que pasa es que como es algo asintomático, y obviamente todos los pacientes no hacen enfermedad valvular, es decir, esa válvula aórtica bicúspide les aguanta para toda la vida, por decirlo de alguna manera coloquial, pues no todos terminan enfermos, ¿de acuerdo? Pero entonces, esos son dos datos claves, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vale, continuamos. Bueno, entonces la fisiopatología de la insuficiencia aórtica aguda. Lo que pasa es que durante la diástole la sangre ingresa a través del ventrículo izquierdo proveniente de la aurícula izquierda y se dirige hacia la aorta. Esto hace que aumente el volumen de sangre sobre el ventrículo izquierdo, el cual no está adaptado para manejar estos volúmenes,
y produce una sobrecarga y a su vez un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Esto hace que se activen los mecanismos compensadores y haya una hipercontractibilidad y una taquicardia por estimulación beta adrenérgica. Digamos que esto al principio va a lograr la compensación que se necesita, pero con el tiempo va a generar un volumen por latido insuficiente para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces los mecanismos compensadores fallan y aumentan la presión de la aurícula izquierda, que posteriormente van a aumentar la presión de las venas pulmonares y se va a generar una congestión pulmonar severa o una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto va a iniciar un círculo vicioso que se debe ser tratado inmediatamente con la sustitución urgente de la válvula, porque se considera como una emergencia y tiene una tasa de mortalidad alta. En cuanto a la presentación clínica, pues por lo general se relaciona con la etiología causante. Entonces, si estamos buscando, si nos podemos buscar signos periféricos de endocarditis, pues ahí podemos ver los criterios mayores y menores de la fiebre reumática, por ejemplo, o algún historial de trauma o disección aórtica para darle explicación a un dolor torácico intenso. También otro síntoma que se puede presentar es un acortamiento súbito de la respiración. El paciente podría presentar disnea de esfuerzo, ortopnea, palpitaciones, edema pulmonar, hipotensión, colapso cardiovascular y síncope. Adicional a esto, podríamos pensar en artritis, que requiere que se vean afectadas dos articulaciones como mínimo y que haya algún signo inflamatorio que afecte a las grandes articulaciones de los miembros de forma migratoria. O en una carditis, que muchos enfermos con fiebre reumática sufren carditis asintomática, que es la causa más frecuente de que no se diagnostique fiebre reumática. En ocasiones puede producir insuficiencia cardíaca y los hallazgos más frecuentes son soplos de insuficiencia mitral y aórtica, cardiomegalia y roce pericardio. Otra cosa que podríamos buscar sería la corea, que serían movimientos coordinados de grandes grupos musculares que aparecen tras un periodo más largo después de la infección, por lo que pueden faltar los datos de infección e inflamación aguda para confirmar, o nódulos subcutáneos indoloros de tamaño de guisante que se localizan en la superficie de flexión de las articulaciones, o el eritema marginado en el tronco con centro claro y distribución periférica. Bueno, en el examen físico Camilo, una podríamos... cosita para tener, digamos, que no nos enredemos en un tema. Nos estás hablando de insuficiencia aórtica aguda. En la fisiopatología aguda estamos hablando de instauración menos de una semana. Las causas dentro de la insuficiencia cardíaca, aórtica aguda, hay 3 causas claves, que son uno, la disección aórtica, que es la separación de la íntima, de la capa media, del endotelio, pues de todo lo que es el endotelio vascular aórtico, y si se diseca hacia los senos de Valsalva, hacia abajo, hacia la válvula, pues se para, hace una irrupción del anillo valvular y produce una insuficiencia aórtica. 2, la endocarditis infecciosa como causa de insuficiencia aórtica aguda. 3, los traumatismos. Ojo con los traumatismos siempre, como hablamos en las clases anteriores, pero digamos la fisiopatología cambia porque ahí los mecanismos compensadores no son tan rápidos, porque es algo en tiempo muy corto, y el paciente rápidamente entra en edema pulmonar e insuficiencia cardíaca, que muy probablemente es con fracción de eyección normal o fracción de eyección aumentada. ¿Ok? Porque es un ventrículo en teoría que probablemente previamente era sano.
En cambio, en la crónica y la fiebre reumática no es causal de insuficiencia aórtica aguda. Ojo con eso para no enredarnos. La fiebre reumática no produce enfermedad valvular aguda. Sí, puede producir una enfermedad valvular, de pronto por valvulitis, pero algo leve, quizás máximo moderado, pero no alcanza a ser una insuficiencia ni mitral ni aórtica severas. ¿Ok? Entonces en la fiebre reumática, la carditis, como bien lo dice, sí puede producir insuficiencia cardíaca, pero por disfunción del músculo ventricular izquierdo, no por enfermedad valvular. Entonces aquí los signos que tú vas a hablar, que son como 12 signos de insuficiencia aórtica, son en los pacientes con insuficiencia aórtica crónica. ¿De acuerdo? Sí. Vale, ok. Sigue. Bueno, entonces, pues, es que más adelante cuando hablo de la insuficiencia aórtica crónica, pues creo que se hace un poco más extenso, pues como la variedad de signos que se pueden encontrar en el examen físico, pero pues en lo que yo encontré. En la insuficiencia aórtica aguda, pues podríamos encontrar un soplo protodiastólico que se da inmediatamente al segundo ruido, de forma decreciente, de alta frecuencia, y se ausculta mejor en el foco accesorio. Por lo general se propaga al ápice, y si las presiones del ventrículo izquierdo y la aorta se igualan, se vuelven de baja frecuencia. También pues podremos encontrar un soplo sistólico por hiperflujo que se ausculta bien cerca de la auscultadora supraesternal. El signo de Muset, que es un signo clínico que se caracteriza por pequeñas inclinaciones o subidas de la cabeza, que son rítmicos al latido del corazón. Un pulso arterial filiforme, que es un pulso rápido pero débil y de poca amplitud. Y el impulso apical, que es un impulso o un latido de la punta que se debe explorar en decúbito lateral izquierdo y está localizado en el área de unos 2 centímetros de diámetro, normalmente en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, el exceso de sangre durante la diástole, que sería el flujo anterógrado de la aurícula izquierda, y el retrógrado de la regurgitación aórtica, hace que el ventrículo izquierdo se someta a una sobrecarga que aumentará el volumen y la presión, que aumenta la precarga y se favorece, al principio se favorece la contractilidad gracias a la ley de Starr, pero posteriormente va a haber una poscarga excesiva que puede deteriorar la función del ventrículo izquierdo. Esto incrementa la fatiga por el gran volumen que se mueve durante la sístole, que aumenta la presión sistémica, y el corazón pues responde incrementando la elongación de las fibras, generando una replicación de sarcómeros o hipertrofia excéntrica, que serían los mecanismos de compensación crónicos. Así que en un principio puede que funcionen, pero posteriormente dejarán de funcionar, ya que el aumento de la precarga hará que se dilate el ventrículo izquierdo. Y bueno, permiten acomodar incrementos progresivos del volumen sin elevar la presión diastólica final, haciendo que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea normal. Gracias a esa adaptación, los pacientes con insuficiencia aórtica voluminosos pueden estar asintomáticos durante periodos largos de tiempo, pero la hipertrofia termina ocasionando fenómenos perjudiciales como el aumento de la rigidez ventricular y disminución de la distensibilidad a causa de la hipertrofia. Y finalmente se acelera la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, lo cual progresa hasta convertirse en una falla cardíaca. Digamos que la insuficiencia aórtica crónica se puede dividir en varios estadios dependiendo pues de la anatomía valvular, las consecuencias hemodinámicas y los síntomas que presenta.
Entonces, en el primer estadio o estadio A, que es de riesgo de insuficiencia aórtica, podríamos tener una válvula aórtica bicúspide u otra anomalía congénita de la válvula, pero pues que sería asintomática a corto plazo. Sí, también podríamos tener esclerosis valvular aórtica, enfermedades de los senos aórticos o aorta descendente y enfermedades de fiebre reumática o enfermedad cardíaca reumática conocida o algún tipo de endocarditis. En el estadio B tenemos insuficiencia aórtica progresiva, que se da a partir de la calcificación leve o moderada de una válvula bicúspide de la válvula aórtica. Pueden haber senos aórticos dilatados, cambios reumáticos de la válvula o endocarditis previa. Las consecuencias hemodinámicas que puede presentar en el estadio E son una función sistólica normal del ventrículo izquierdo con una dilatación leve o normal del ventrículo izquierdo, que es cuando los mecanismos de compensación todavía funcionan. Después pasamos al estadio C, que es una insuficiencia aórtica severa asintomática, en donde podemos encontrar una valvulopatía aórtica ya calcificada, una válvula, otra vez la válvula bicúspide, senos aórticos dilatados o aorta ascendente y cambios reumáticos en la válvula. Acá podemos encontrar una frecuencia de eyección ventricular izquierda normal, que es una mayor o igual al 50%, y una dilatación del ventrículo izquierdo leve o moderada, que es al final de la sístole menor, el diámetro es menor o igual a 50 milímetros. O por el contrario, podemos tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, que es menor al 50%, y una dilatación grave del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros al final de la sístole. La prueba de ejercicio es razonable para confirmar el estado de los síntomas. Y ya finalmente en el estadio B, con una insuficiencia aórtica severa, puede ocurrir con una función sistólica normal de una frecuencia de eyección ventricular izquierda mayor o igual al 50% y una disminución leve o moderada del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección ventricular del 40 al 50% o menor del 40%, que ya pues empezaría a presentar una dilatación moderada o grave. Acá ya el paciente empezaría a presentar disnea de esfuerzo, angina o síntomas de insuficiencia cardíaca más severos. En cuanto a la presentación clínica, por lo general son asintomáticos por mucho tiempo gracias a los mecanismos compensadores, pero por lo general en la cuarta o quinta década de vida, luego de una considerable cardiomegalia y disfunción miocárdica, presentan disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, gracias a la elevada presión pulmonar venosa por la congestión. En el 20% de los casos podemos encontrar anginas, incluso con coronarias sanas, debido a la disminución de la presión de perfusión coronaria y el incremento de la demanda de oxígeno del miocardio y la desproporción del radio de las arterias coronarias con relación a la masa miocárdica. El consumo de oxígeno se incrementa de forma significativa y dada que la mayor porción del flujo coronario ocurre durante la diástole y la presión diastólica es menor en la insuficiencia valvular. Por la ausencia de cierre, la presión de perfusión coronaria se reduce y se produce la angina. Y también esos pacientes presentan una fase pálida. Ahora sí, pues, el examen físico de la insuficiencia aórtica crónica. Acá podemos encontrar el pulso saltón o pulso de martillo neumático de Corrigan, que se caracteriza por tener una subida de presión carotidia seguida de una caída brusca de la misma, de la presión del pulso. Ahora sí, estaba asustado, pensé que no iban a mostrar esos signos. Esta diapositiva está muy bonita. Sigue. Bueno, otra vez encontramos el signo de Musse, que es el movimiento rítmico de la cabeza sincronizado con el corazón o con el pulso.
También tenemos el signo de Müller, que es la pulsación rítmica de la ángula, también sincronizado con la frecuencia del pulso. También encontramos el pulso de Quincke, que es un signo que encontramos en el lecho ungueal al presionar levemente. No sé si se alcance a apreciar ahí, pues cuando se presiona levemente se logra ver cómo, bueno, se lograban las pulsaciones en el lecho ungueal. El signo de Durosies, que es un soplo aórtico, pues que se describe como a pistolazo sobre la arteria femoral al comprimir el fonendoscopio tanto en sístole como en diástole. También el signo de Landolfi, que a mí me pareció súper curioso porque se produce una miosis y midriasis alternante como si también estuviera sincronizado con el pulso. El signo de Evans, que es un pulso amplio y abrupto visible en el lóbulo de la oreja o inminentemente debajo del pabellón auricular. El signo de Traube, que es parecido al signo de Durosier, que es un aumento del ruido sistólico y diastólico en la arteria femoral. El signo de Lincoln, que es hiperpulsatividad en la arteria poplitea, que se observa con las piernas cruzadas. El signo de Mayer, que es una caída de la presión arterial de 15 milímetros de mercurio al subir el brazo. El signo de Rosenbach, que es pues la presencia del pulso en el hígado acompañado de una hepatomegalia. Y el signo de Herrach, que también está relacionado con una esplenomegalia y una pues palpación del pulso en el vaso. Como ayudas diagnósticas, una de las ayudas diagnósticas o exámenes diagnósticos que son más importantes para cuantificar la severidad de la insuficiencia aórtica es el Mira, una electrocardiograma. cosita para todos los estudiantes. Los signos de la valvulopatía aórtica es de lo más bonito que hay en semiología. Nosotros los hemos visto absolutamente todos. Y esos son siempre preguntas de examen. Así que, por favor, tienen que volverlos a repasar y aprendérselos. Lástima que pues en este momento no tengan ustedes acceso a ver pacientes, porque obviamente cuando uno los ve, no se lo olvida nunca, pero los hemos visto todos, ¿ok? Entonces, por favor, hay que repetirlo porque en algún momento tendrán que volver a clases, porque esto no va a ser toda la vida, ¿ok? Bueno, es una de las pruebas más importantes para describir la anatomía valvular, cuantificar la insuficiencia aórtica, evaluar sus mecanismos y definir la morfología de la aorta y determinar la viabilidad de una intervención quirúrgica de conservación o reparación valvular. Entonces, la morfología valvular se observa si es tricúspide, bicúspide, unicúspide o cuadricúspide. Se mide la función del ventrículo izquierdo, la dirección del chorro de la regurgitación aórtica, ya sea central o excéntrico, y su origen central o comisural. También se mide de la raíz de la aorta y de la aorta ascendente, y también ayuda a pues, encontrar el momento oportuno para realizar la intervención quirúrgica. En cuanto al electrocardiograma, por lo general pues estamos buscando hipertrofias del ventrículo izquierdo, aunque en algunos pacientes con cambios de tamaño, pues en el corazón, digamos que la estructura en el miocardio puede parecer normal. También pues buscaríamos disminución del segmento ST en las, bueno, no por enfermedad coronaria, sino por el estrés de la pared y el aumento de las dimensiones del ventrículo izquierdo. También buscaríamos alargamiento del complejo QRS, una onda R, buscaríamos una en las derivaciones B5 y B6, una onda R mayor a 25 milímetros y una onda T aguda en las derivaciones B4, B5 y B6. Ahí tenemos el índice de Sokolov.
digamos que un indicador para, pues, para la insuficiencia aórtica es que esté por encima de 35 milímetros, y pues se estima, bueno, pues para calcularlo tenemos que sumar la longitud de la onda S en la derivación B1 más la longitud de la onda R más alta de las derivaciones B5 y B6. Entonces, si la suma de, de, de estos dos valores da más de 25 milímetros o de 3.5 milivoltios, es sugestivo para hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax, podemos encontrar un aumento de la silueta cardíaca a expensas de la dilatación del ventrículo izquierdo, podemos encontrar una dilatación de la raíz aórtica, y en etapas avanzadas podemos observar pues la cardiomegalia, la congestión venocapilar pulmonar e incluso un derrame pleural. El TAC y la resonancia magnética pues son muy importantes, porque por lo menos la resonancia magnética se utiliza para cuantificar la fracción regurgitante cuando las mediciones ecocardiográficas sean equívocas. Deben registrarse los diámetros a nivel del anillo, senos de Valsalva, aorta ascendente y arco aórtico, y también se evalúan los volúmenes ventriculares. Se evalúa la función sistólica y la fibrosis miocárdica. Otra prueba que podemos realizar es la prueba de ejercicio, que es un estudio combinado para aquellos casos donde existen discrepancias entre la clínica y los hallazgos ecocardiográficos en reposo. Esta prueba, pues, hay que realizarla con cuidado porque tiene riesgo de, por lo menos si un paciente presenta algún tipo de angina, de exacerbar el cuadro o empeorarlo. Pero sirve para el diagnóstico precoz del compromiso del ventrículo izquierdo. Realmente, Camilo, la prueba de esfuerzo en insuficiencia aórtica como prueba de esfuerzo realmente no tiene ninguna utilidad. ¿De acuerdo? Es ecocardiografía o de pronto resonancia, eco transesofágico, y para mirar coronarias, como yo les expliqué, siempre debemos hacer arteriografía en enfermedad valvular cuando decidimos operar. Entonces la prueba de esfuerzo no. De pronto el ecoestrés, o sea, combinar prueba ecoestrés, ejercicio, prueba de esfuerzo con ecocardiografía, sí me sirve, pero en el momento, cuando tenemos una estenosis aórtica, pero digamos bajo otra connotación, que tengo baja fracción de eyección o para valorar hipertensión pulmonar con el ejercicio. Pero prueba de esfuerzo simple, en banda, sin imagen de eco, no tiene utilidad. ¿De acuerdo? En la práctica clínica. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, acá tenemos las indicaciones para la intervención, ya que la insuficiencia aórtica aguda puede requerir cirugía urgente. Entonces, si el paciente presenta insuficiencia aórtica grave, hay que tener en cuenta que la cirugía siempre está indicada en pacientes sintomáticos. La cirugía también está indicada en pacientes asintomáticos con una fracción de eyección ventricular izquierda en reposo menor o igual al 50%. La cirugía también está indicada para pacientes que van a someterse a cirugía de revascularización coronaria o cirugía de la aorta ascendente o de otra válvula. El equipo cardiológico debe valorar los casos de los pacientes seleccionados para que la reparación de la válvula aórtica pueda ser alternativa viable al reemplazo valvular. Y debe considerarse la cirugía para pacientes asintomáticos con una fracción de eyección ventricular en reposo mayor al 50% y una dilatación del ventrículo izquierdo grave, con un diámetro telediastólico mayor a 70 milímetros o un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros. En casos de enfermedad de raíz aórtica o aneurisma en la aorta ascendente tubular, se recomienda la reparación de la válvula aórtica mediante la técnica de reimplante o remodelado
anuloplasia aórtica para pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica y válvula aórtica tricúspide, siempre que cirujanos con experiencia realicen la intervención. La cirugía está indicada para pacientes con síndrome de Marfan y enfermedad de raíz aórtica con un diámetro máximo de aorta ascendente mayor o igual a 50 milímetros. Y la cirugía debe considerarse para pacientes con enfermedad de raíz aórtica con un diámetro máximo de la aorta ascendente mayor o igual al 45 milímetros en presencia de síndrome de Marfan y factores de riesgo adicionales o pacientes con mutación del TGFBR1 o TGFBR2, incluido el síndrome de Loeys-Dietz. Bueno, finalmente para llegar a un tratamiento oportuno, pues se tiene que evaluar ciertos factores, ¿no? Si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente, pues está indicada la cirugía. En caso de que no, pues se evalúa si hay una insuficiencia aórtica grave. Si hay una insuficiencia aórtica grave, se evalúan los síntomas. Si hay presencia de síntomas, pues se indica la cirugía. De lo contrario, se evalúa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y los diferentes diámetros del ventrículo, tanto en la diástole como en la sístole. Y pues dependiendo de estos, pues se indicaría la cirugía o el paciente quedaría pues en seguimiento. En cuanto al tratamiento médico, digamos que el tratamiento puede mejorar los síntomas de los individuos con insuficiencia aórtica grave crónica, pero por lo general los que no son candidatos a cirugía. O sea, el primer paso a seguir, bueno, si se indica la cirugía, lo mejor es que se realice. Pero en pacientes asintomáticos, por lo general se trata de la hipertensión arterial, si la presión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio, si se encuentran los estadios B o C, que todavía no son pues severos. Se utilizan bloqueantes de los canales de calcio como la dihidropiridona y el nefidipino, el nitroprusiato o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina. Recuerden que el nitroprusiato es un vasodilatador arterial extremadamente potente, pero uso endovenoso. Eso solamente en casos de edema pulmonar con hipertensión arterial. Nosotros usamos mucho los calcioantagonistas dihidropirínicos como la nifedipina, porque como son tan vasodilatadores, producen taquicardia refleja. ¿Por qué yo quiero tener un paciente con insuficiencia aórtica, así asintomática, tendiente a ser un poquito taquicárdico? Pues simplemente para disminuir el tiempo de diástole, y al disminuir el tiempo de diástole, yo disminuyo el volumen regurgitante valvular para que ese ventrículo izquierdo no trabaje con tanto volumen por el que viene de la válvula mitral, más el que se devuelve, digamos, el que viene de la válvula mitral normal en diástole, más el que regurgita a través de la válvula aórtica insuficiente. Entonces, por eso aquí están contraindicados con insuficiencia valvular aórtica severa o moderadas a severas asintomáticas que no has decidido operarla, los beta bloqueadores, porque o con los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem, porque al producir bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, pues va a aumentar el tiempo de diástole, por lo tanto va a aumentar, al tener más tiempo de diástole, el volumen regurgitante aórtico, ¿de acuerdo? Es un concepto clave en eso, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces en los pacientes sintomáticos con estadios de C o D, cuando no es posible realizar la cirugía por comorbilidades, se trata con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 y beta bloqueantes, junto con diuréticos y vasodilatadores. Y para los pacientes que después de la cirugía siguen sufriendo insuficiencia cardíaca o hipertensión, son útiles los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 y los beta bloqueadores. Bueno,
La estenosis aórtica es la obstrucción a la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, y esta obstrucción puede ser a nivel valvular, supravalvular o subvalvular, ¿sí? La etiología de la misma puede ser tanto congénita como adquirida, ya sea por una válvula unicúspide o bicúspide y adquirida de forma degenerativa o reumática. Entonces, en la estenosis aórtica congénita, pues la válvula bicúspide no es por lo general sintomática en el momento del nacimiento ni en la primera época de la vida, pero esta anormalidad produce un flujo turbulento con trauma de las valvas con posterior fibrosis, rigidez y calcificación. No es raro que la endocarditis infecciosa pueda desarrollarse en una válvula bicúspide, lo cual puede Uy, desarrollarse. Camilo, qué pena con usted. Yo me adelanté al dato ese de la válvula aórtica, ¿no? Mire, 1% de la población. Pero, entonces, para que recuerde que es la más prevalente cardiopatía congénita. ¿De acuerdo? No Sí, pueden fallar en esa pregunta. La válvula unicúspide puede originar una obstrucción severa en la infancia, llegando a ser fatal en los primeros años de vida. Y la válvula tricúspide, cuyas valvas son de diferente tamaño, presentan una fusión comisural. El flujo turbulento secundario puede causar fibrosis y calcifica la tercera y la calcifican como una tercera malformación. En cuanto a la estenosis aórtica adquirida, pues esta puede ser por dos tipos, ya sea reumática o degenerativa. Entonces, la reumática se caracteriza por la adhesión y fusión de las comisuras y cúspides con retracción y rigidez de los bordes de las cúspides y aparición de nódulos calcificados en su superficie. La consecuencia es la disminución e incompetencia del orificio. Con frecuencia se acompaña con compromiso de otras válvulas, especialmente la válvula mitral, y en algunos casos se acompaña de compromiso de otras estructuras del corazón como evidencia de actividad reumática. En el caso de la estenosis degenerativa, es la causa más frecuente de estenosis aórtica en el adulto, con aumento progresivo por el envejecimiento de la población y producto del estrés mecánico sobre la válvula. En esta, las cúspides se inmovilizan por depósitos de calcio en las líneas de flexión de la base de las válvulas, a diferencia de la reumática, no hay fusión de las comisuras. Con frecuencia se acompaña con calcificación del anillo mitral y en ocasiones de las arterias coronarias. En la estenosis aórtica existen otras estenosis aórticas como la arteriosclerótica, bueno, que involucra una arteriosclerosis severa en la aorta y vasos mayores. Esto ocurre generalmente en pacientes con hipercolesterolemia severa y es observado también en niños con hiperproteinemia homocigótica tipo 2. Muchos de los factores de riesgo de enfermedad coronaria son compartidos por la estenosis aórtica. Bueno, los factores de riesgo para producir estenosis aórtica degenerativa son pues edad avanzada, afecciones cardíacas presentes en el momento del nacimiento como la válvula aórtica bicúspide, antecedentes de infecciones que pueden afectar el corazón, tener factores de riesgo cardiovascular como diabetes, colesterol alto y presión alta, enfermedad renal crónica y antecedentes de radioterapia en el tórax. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es parecida a la anterior, pero acá lo que pasa es que hay una disminución gradual del área valvular. Esto hace que no salga el volumen pues necesario del ventrículo izquierdo, lo que produce una sobrecarga de presión sistólica en el ventrículo izquierdo. Esto aumenta el estrés parietal
y a su vez empiezan los mecanismos de compensación, como el aumento de replicación de los sarcómeros en la hipertrofia concéntrica. Esto puede normalizar el estrés parietal pues de forma momentánea, preservando la contractibilidad, pero conforme va progresando la estenosis aórtica, falla el mecanismo compensatorio, aumenta la poscarga, la hipertrofia del corazón reduce la dilatación ventricular, por lo tanto aumenta la presión del ventrículo izquierdo y a su vez la reducción de la contractibilidad del miocardio produce una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que terminaría posteriormente con una clínica de falla cardíaca. En la estenosis aórtica severa, la necesidad de el oxígeno del miocardio se incrementa como respuesta a la hipertrofia muscular, a la elevación de las presiones del ventrículo izquierdo y la prolongación del tiempo de eyección sistólica. El flujo coronario, aunque en términos absolutos está incrementado, puede ser deficiente y la elevación de la presión y la reducción de la densidad de los capilares miocárdicos hace que se compriman las arterias coronarias con la consecuente reducción de la perfusión miocárdica. La elevación de la presión de llenado reduce el gradiente diastólico entre la aorta y el ventrículo izquierdo, y es decir, que el gradiente de perfusión coronaria, explicando la aparición de la angina con el esfuerzo de la estenosis aórtica severa. Bueno, en la presentación clínica, la estenosis aórtica puede ser asintomática durante muchos años gracias a la hipertrofia que permite al ventrículo compensar el incremento de la poscarga, pero las manifestaciones clínicas más comunes son pues la disnea, el síncope por la hipotensión y la angina que se produce por la disminución de la irrigación pues cardíaca y el aumento de la necesidad pues del corazón por los mecanismos compensatorios. En el examen físico podemos encontrar pulso cardíaco en ascenso lento, pulso venoso yugular con onda A prominente, latido de punta enérgico que puede hallarse desplazado, premito sistólico, soplo sistólico de eyección de ruido intenso, disminución de la intensidad y desdoblamiento parabólico del segundo ruido y presencia del cuarto ruido o galope ventricular. La radiografía de tórax puede ser normal, pero en algunos casos encontraremos dilatación de la aorta ascendente o cardiomegalia en estadios muy avanzados de la enfermedad valvular. En el electrocardiograma, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, buscaríamos ondas R altas en la derivación B5 y B6 y ondas S profundas en las derivaciones B1 y B2. Un discreto ensanchamiento del QRS y un descenso del segmento ST en la derivación 1, B5 y B6. En el crecimiento de la aurícula izquierda lo podemos evidenciar con una onda P ancha mayor a 0.12 segundos con predominio en la parte final negativa, en la derivación B1. El ecocardiograma, pues acá también nos va a ayudar a confirmar la existencia de la estenosis aórtica. También evalúa el grado de calcificación de la válvula, el función y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, y puede detectar otras alteraciones concomitantes. Entonces, en la estenosis aórtica de gradiente alto, se puede confirmar la presencia de estenosis aórtica grave independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajos y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, se recomienda la ecocardiografía con dosis bajas de dobutamina para diferenciar la estenosis aórtica grave de la pseudograve, que se define como un aumento del área valvular aórtica, que es menor a
perdón, mayor a un centímetro cuadrado, con normalización del flujo. Además, la presencia de la reserva del flujo, también llamada reserva contráctil, tiene implicaciones pronósticas, ya que se asocia con mejores resultados. En la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajos de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado se encuentra típicamente en ancianos y se asocia con un tamaño ventricular pequeño, una hipertrofia del ventrículo izquierdo significativa y frecuentemente con historia de hipertensión. En este contexto, el diagnóstico de la estenosis aórtica grave sigue siendo complejo y requiere la exclusión minuciosa de errores de medición y otras razones de estos hallazgos ecocardiográficos. El grado de clasificación valvular, determinado por una tomografía computarizada, se relaciona con la gravedad de la estenosis aórtica y con los resultados, y por ello ha aumentado la importancia de evaluarlo en este contexto. Y la estenosis aórtica con flujo normal de gradiente bajo y fracción de eyección ventricular conservada, generalmente en esos pacientes se presentan solo estenosis aórtica moderada. Bueno, acá tenemos las indicaciones para la intervención de la estenosis aórtica y recomendaciones sobre la elección del tipo de intervención. Entonces, en caso de estenosis aórtica sintomática, la intervención está indicada para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de gradiente alto. En la intervención también está indicada para pacientes sintomáticas con estenosis aórtica grave de flujo y gradiente bajo, con fracción de eyección reducida y evidencia de reserva de flujo que excluye la estenosis aórtica pseudograve. También debe considerarse la intervención para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica de flujo y gradiente bajos con fracción de eyección normal tras la confirmación meticulosa de la estenosis grave. Y también debe considerarse la intervención para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica de flujo y gradiente bajos con fracción de eyecciones reducidas sin reserva de flujo, particularmente cuando se confirma la gravedad mediante la tomografía computarizada, y no debe realizarse la intervención a pacientes con comorbilidades graves cuando no sea posible que la intervención mejore la calidad de vida o supervivencia. En el caso de la elección de la intervención en la estenosis aórtica sintomática, las intervenciones de la válvula aórtica solo deben realizarse en centros de servicio de cardiología y cirugía cardíaca en el propio centro y que cuenten con una colaboración estructurada entre ambos departamentos que incluya un equipo cardiológico, o sea, centros especializados en valvulopatía cardíaca. La lesión de la intervención debe basarse en la evaluación individual minuciosa de la viabilidad técnica y de los riesgos y beneficios de cada modalidad de intervención. Además, hay que considerar que la experiencia del centro y los resultados de cada intervención específicamente se recomienda reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica para pacientes con riesgo quirúrgico bajo. También se recomienda el implante percutáneo válvula aórtica para pacientes que no son candidatos para el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, según la valoración del equipo cardiológico. Camilo, digamos que no nos extendamos ahí porque pues eso ya son cuestiones demasiado subespecializadas, demasiado debate que considero que no son, no les aportan nada a ustedes, sino sin embargo acá lo importante en la enfermedad valvular para ustedes que inician es la detección, el diagnóstico y el abordaje inicial, más que cuando el paciente va a ser llevado a cirugía o no a cirugía, porque eso ya nos toca a nosotros, con los cirujanos, con los hemodinamistas. Entonces eso la verdad que no, pero simplemente para que ustedes conozcan que podemos hacer un reemplazo quirúrgico y la tendencia actual en el mundo va a ser el TAVI, el implante percutáneo
de la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Eso es lo que, digamos, es la tendencia a nivel mundial. Y los pacientes con riesgo bajo moderado, inclusive riesgo bajo moderado quirúrgico, hay un estudio que salió el año pasado, el año antepasado, no recuerdo muy bien, y los pacientes les iba mejor con TAVI que los reemplazos quirúrgicos, ¿ya? Entonces, dentro de algunos años, yo le pongo más o menos unos 10 años, yo creo que el 70-80% de los reemplazos de la válvula va a ser por TAVI, a menos que el paciente tenga otra indicación quirúrgica como una revascularización miocárdica o el paciente tenga que ser intervenido de la aorta ascendente. En el caso, pues ahí en ese caso el TAVI no tiene ninguna indicación porque el TAVI solamente reemplaza. Entonces, pero digamos que es importante que ustedes conozcan eso, que existe eso, pero no ahondar en el tema si es clase 1. Ni siquiera los médicos internistas tienen conocimiento de este tema. Entonces realmente no vale la pena ahondar más en ese tema, ¿de acuerdo? En ese punto, ¿vale? Okay. Sí, señor. Y tampoco eso va a ser una pregunta de examen. O sea, no, van a ser preguntas más grandes, de semiología, de soplos, ya, de epidemiología, más que, por ejemplo, si este paciente tiene esto, usted le hace TAVI, usted le hace reemplazo quirúrgico, no es una cuestión que ustedes como estudiantes de medicina interna tengan que saber, ¿ok? Así que podemos avanzar en este tema. Eso ya no lo mencionas. Entonces no habla grosso modo de los candidatos para TAVI o procedimientos. Bueno, Pues puedes mencionar cómo es el procedimiento por encima para que tus compañeros lo vean y más o menos que tengan una idea y no hay problema. ok. Bueno, el implante valvular aórtico transcatétero percutáneo consiste en la implantación de la válvula aórtica transcatéter, que implica inducir un catéter a través de la arteria de la ingle con la ayuda de un equipo de toma de imágenes especial para guiar el posicionamiento y la colocación de la válvula cardíaca aórtica. En general, los pacientes están ligeramente sedados durante el procedimiento, que dura aproximadamente 1 hora y no sufren ningún dolor. Debido a que cada paciente es distinto, su médico decidirá si debe estar completamente dormido durante el procedimiento, ¿no? Entonces, acá pues podemos observar que pues la prótesis plegada pues llegando a la pierna a través de la arteria de la ingle asciende hasta la aorta ascendente y finalmente hasta la válvula aórtica. La prótesis se posiciona a nivel de la válvula aórtica y se empieza a desplegar. Finalmente pues se libera la prótesis y terminaría el procedimiento. Y ya. Y pues para el tratamiento de la estenosis aórtica grave, pues tenemos este diagrama otra vez que compara los diferentes síntomas con ciertos parámetros que nos indicarían cuál sería pues el procedimiento más adecuado, ¿sí? O si no sería necesario un procedimiento quirúrgico. Finalmente, como tratamiento médico, pues ningún tratamiento médico para la estenosis aórtica puede mejorar los resultados de la historia natural. Los estudios aleatorizados han coincidido en demostrar que las estatinas no tienen efecto alguno en la progresión de la estenosis aórtica, y los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca que no son candidatos para la cirugía TAVI y que están a la espera de intervención quirúrgica o percutánea deben recibir tratamiento médico acorde a la guía sobre la insuficiencia cardíaca. Debe tratarse de hipertensión si está presente. El tratamiento médico debe ajustarse gradualmente con precaución para evitar hipotensión y se debe reevaluar con frecuencia a los pacientes. Es importante mantener el ritmo siniestro. Y ya, eso sería todo. No, muy bien la revisión. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta.
Me gustó mucho la diapositiva de los signos. No sé si ustedes tienen mi correo, lo voy a enviar para que me mande esa presentación, por favor. Sí, Me señor. gustó bastante esa diapositiva, lo felicito. Gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? ¿Listo para un quiz de cardiología o qué? Cuando terminemos, yo creo que sí, ¿no? Ahí sí se asustan, ¿no? Ahí sí se asustan. Sí, obvio. No, muy bien. Igual, está pendiente de tricúspide y pulmonar, ¿no? Sí, señor. Igual hay un tema que sí me gustaría también hablar con ustedes, que es la fibrilación auricular. Igual, digamos, conmigo no hay problema, a medida que ustedes vayan teniendo tiempo, así como hoy. Yo generalmente a esta hora puedo, aunque hoy tenía clase con los internos, pero yo ya me había comprometido con ustedes. Entonces, ahí con Diego, que es el con el que estoy comunicándome generalmente, cuadramos la otra charla. Hay una cuestión, es que con los grupos de rotación, que en teoría serían 3, yo al primer grupo le di unos artículos. La idea es, existen 2 opciones, que esos artículos los revisemos con todos o solamente con los grupos de rotación. Ya eso depende de la disponibilidad de ustedes. Si quieren, entre el transcurso de hoy y mañana, creo que el que me ha escrito es Juan José, no recuerdo bien el nombre, podemos cuadrar en una horita, revisamos esos artículos, porque no son tan, hay uno que creo que es como larguito y hay otros 2 que no son tan largos. Pero entonces yo cuadro con el doctor que me escribió y si todos quieren participar, yo no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, muchachos, buen día. Muy buena presentación. Gracias, doctor, que esté muy Gracias, bien. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Hasta luego.